Hola, muy buenas. En este vídeo os voy a resolver otro ejercicio de trigonometría en el que, en esta ocasión, nos piden obtener las razones trigonométricas de una serie de ángulos en los que previamente habrá que descomponer ese ángulo en suma o diferencias de otros de los que esas razones trigonométricas sean conocidas, ya que, como podéis observar, fijaros en los tres apartados que nos plantean, los ángulos de los que nos piden obtener las razones trigonométricas son ángulos, digamos, cuyas razones trigonométricas desconocemos. Sabemos ángulos típicos, 0, 30, 45, 60, 90, y de ellos, pues el seno, el coseno y la tangente, y además a través de ellos obtener otros simétricos en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. Pero el ángulo de 105 grados, pues, o el de 285 o el de 165 no son ángulos de los que las razones trigonométricas las conozcamos habitualmente. Si tenemos que trabajar con ellos, obviamente usamos la calculadora, pero el objetivo de este ejercicio es aprender a obtener de forma exacta estas razones trigonométricas, trabajando con la descomposición de los ángulos que nos proponen como suma o resta de otros. Por ejemplo, vamos al apartado A, que nos va a servir como ejemplo para luego desarrollar el B y el C. Yo os voy a resolver el A y os dejaré propuesto el B y el C, y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, al final del vídeo os indicaré las webs en las que podéis contactar conmigo. Bien, vamos a plantearnos obtener el seno de 105 grados. Y como ya nos dice el ejercicio, tenemos que intentar descomponer el ángulo de 105 grados como suma o diferencia de dos ángulos de los que realmente conozcamos las razones trigonométricas. Fijaros, 105 grados es un ángulo que lo podemos obtener sumando al ángulo de 60, que es uno de esos ángulos del primer cuadrante del que conocemos todas sus razones trigonométricas, pues 45 grados. Y 45 también es otro ángulo del que conocemos todas las razones trigonométricas. Entonces, ahora, fijaros que hemos pasado de plantear el seno de 105 grados a plantear el seno de la suma de 60 y 45. Por lo tanto, vamos a recordar cuál es la fórmula del seno del ángulo suma. El seno del ángulo suma es seno, en este caso de alfa, por coseno de beta, más coseno de alfa por seno de beta. Si aplicamos esta fórmula para nuestro caso, alfa haría el papel, por ejemplo, de 60 y beta de 45 grados. Por lo tanto, podríamos descomponer el seno de 105, que está escrito como suma de 60 y 45, de la siguiente manera. Seno de 60 grados por coseno de 45 más coseno de 60 por seno de 45. Y ahora ya podemos simplemente sustituir cada una de las razones trigonométricas en las que hemos dejado escrita la expresión de seno de 105 grados, perdón, porque son razones trigonométricas conocidas. El seno de 60 grados sabemos que es raíz de 3 dividido por 2. El coseno de 45 es raíz de 2 dividido por 2. Y coseno de 60 sabemos que es un medio. Y el seno de 45, raíz de 2 partido por 2. Bien, ahora ya solamente nos quedaría reagrupar esta expresión. Tendríamos, realizando las multiplicaciones, pues como denominador 4, raíz de 6. Esto surgiría de la primera de las multiplicaciones, y de la segunda, que es la que os estoy marcando ahora, pues nos daría como resultado raíz de 2 partido por 4. Ahora ya, por último, tendríamos simplemente que
dejarlo escrito en una sola fracción, ya que estas dos fracciones se podrían sumar fácilmente al tener el mismo denominador. Y llegamos ya al resultado exacto que podríamos dar o indicar como el resultado del seno de 105 grados. ¿Qué vamos a hacer para obtener el coseno? Pues seguir con la misma estrategia. Vamos a plantear el coseno de 105, pero como coseno de la suma del de 60 y el de 45. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar, y para ello entonces recordamos la fórmula del coseno del ángulo suma, que dice lo siguiente: coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Ya que estamos, tanto en la fórmula que hemos usado para la obtención del seno como la que ahora os acabo de plantear para la obtención del coseno, recordemos que es fácil obtener el seno o es fácil recordar el seno de la resta de ángulos, porque la fórmula sigue la misma estructura, pero cambiando esos positivos por negativos. Y en el caso de la fórmula del coseno de la diferencia sería lo mismo, lo que pasa que entonces el negativo de la fórmula hay que cambiarlo por un positivo. Entonces en rojo os he dejado escrito, digamos, la segunda versión de la fórmula. Pero ahora vamos a usar la versión de, en este caso, el coseno de la suma, porque hay que desarrollar coseno de 60 más 45. Por lo tanto, vamos a usar esta fórmula y nos quedaría lo siguiente: coseno de 60 grados por coseno de 45 menos seno de 60 y coseno de, perdón, seno, esto aquí por inercia estaba copiando y es seno de 45. Bien, y ahora ya simplemente, pues nada, sustituir las razones trigonométricas, que además son las mismas que hemos usado en el desarrollo y obtención del seno de 105. El coseno de 60 sabemos que es un medio. Coseno de 45, raíz de 2 dividido entre 2. El seno de 60, raíz de 3 dividido entre 2. Y el seno de 45, raíz de 2 dividido entre 2. Si operamos, el denominador, igual que en la obtención del seno de 105, va a ser 4. Y en este caso, en el numerador, vamos a tener raíz de 2 menos raíz de 6. Y esta sería la expresión que podríamos dar como valor exacto del coseno de 105 grados. Podemos también obtener la fórmula de la tangente de 105 grados. La fórmula del resultado me refiero. Podemos obtener tangente de 105 grados. Directamente lo podríamos hacer por división de los dos resultados anteriores, el seno entre el coseno, pero lo vamos a hacer para así practicar la fórmula de la tangente del ángulo suma, de nuevo, pues deduciendo el valor a partir de la tangente de 60 más 45. Y entonces aquí la fórmula que vamos a utilizar, ¿cuál es? Pues la tangente del ángulo suma, que si la recordamos es una fracción donde en el numerador tendríamos que sumar las tangentes de ambos ángulos conocidas, y en el denominador va 1 menos la multiplicación de ambas tangentes. Por lo tanto, ahora ya simplemente lo que haríamos es plantear esta fórmula en nuestra expresión y, bueno, pues habrá que la tangente de 60 sumarle la de 45 en el numerador y en el denominador 1 menos la multiplicación de ambas tangentes. En el siguiente paso lo único que nos va a quedar es sustituir por los valores que ya conocemos. La tangente de 60 es raíz de 3.
La tangente de 45 es 1. Y abajo, pues en el denominador nos va a quedar raíz de 3 por 1. Bien, podemos hacer una cosa. Ese raíz de 3 por 1 que tenemos en el denominador, pues no es necesario dejarlo así y escribiremos simplemente pues 1 menos raíz de 3. En el numerador teníamos raíz de 3 más 1, le voy a dar la vuelta. Puedo hacerlo porque son números reales y cumplen con la propiedad conmutativa y así aparentemente queda más estético. Pero bueno, si hubiera dejado raíz de 3 más 1 estaría igualmente bien. Y entonces de esta forma llegamos a expresiones que nos plantean los resultados exactos tanto de tangente de 105 como de de seno de 105, y habíamos deducido también el coseno, aquí que se me había pasado, aquí tendríamos el coseno de 45 y la tangente de 105. Os dejo propuesto el apartado B y el apartado C. Bueno, os doy una indicación, es muy sencillo. 285 lo podemos escribir como suma de 240 más 45, y entonces aplicaríamos las mismas fórmulas. El ángulo de 240 vais a tener que relacionar sus razones trigonométricas con algún simétrico del primer cuadrante. Os dejo ahí la propuesta, cualquier duda vais a poderla plantear si queréis o contactáis conmigo, ya digo, por alguna de las direcciones que os facilito al final del vídeo. Y el 165, pues bueno, tampoco es difícil, podríamos plantearlo como la suma de 120 más 45, y 120 también. Va a haber que relacionar las razones trigonométricas de ese ángulo con alguno, por simetrías, del primer cuadrante, que son las razones trigonométricas que conocemos. Y bien, hasta aquí todo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.